Saludos a todos y muchas gracias por sus comentarios. La reputación es algo tan importante para los seres humanos, amigos del canal. La reputación que consigue un diario, un periódico como el New York Times, durante tanto tiempo, es un gran esfuerzo de una comunidad de periodistas que día tras día tratan de informar a sus lectores de una manera que no reciban insultos a diario por las mentiras que publican. Y es por esto que el New York Times, a pesar de todos los problemas jurídicos que han tenido en la historia, se muestra hoy como un diario creíble en un porcentaje bastante alto. Hoy salió una noticia que les quería mostrar. Esto tal cual aparece la publicación en el New York Times del día de hoy, que dice que Estados Unidos cree que los ucranianos estaban detrás o estuvieron detrás del asesinato de la hija de Alexander Dugin en Moscú. Esta niña Dugina, Daria Dugina. Hombre, yo leí el artículo. Porque tenía curiosidad de saber quiénes habían sido estos miembros de agencias del gobierno de Ucrania. Yo también tenía curiosidad de saber quiénes en la agencia de inteligencia o las agencias de inteligencia de Estados Unidos recibieron esta información, qué correctivos tomaron, qué tuvo que ver Zelensky. Y el artículo publicado en el día de hoy lo leí no 2, sino 3 veces. De pronto lo estoy leyendo muy rápido. Pero, ¿por qué están utilizando un diario con la reputación del New York Times para hacer este tipo de publicación? ¿Qué buscan con este tipo de publicación? A propósito, un amigo del canal acaba de enviarme al WhatsApp una nota que dice lo siguiente. Dice, este es un mensaje emitido por Putin muy recientemente, hace unas horas. Dice, hacemos un llamado al régimen de Kiev para que ponga fin de inmediato a los bombardeos y detenga todas las actividades militares, incluida la guerra que comenzó en el 2014, y que regrese a la mesa de negociaciones. Gracias por la colaboración. Ustedes también, cuando quieran, se pueden comunicar por este canal. Ahí está el dato del teléfono. Más 57 314 625 9904. Hombre, a esta niña, porque es muy joven, a esta niña la asesinaron porque creían que el papá de ella iba en este vehículo también. Una mujer con gran futuro que fue sancionada por los Estados Unidos antes de su muerte, obviamente, por pensar igual que su padre, Alexander Dugin, un filósofo que apoya el tema de lo que está haciendo Putin en territorio ucraniano, un hombre de unas ideas nacionalistas, quien también está sancionado por los Estados Unidos. Yo veo al presidente de los Estados Unidos que continúa con su política de querer continuar enviando armas a Ucrania. El tema de la anexión por parte de Rusia, aunque los medios occidentales aparentemente desconocen esto que acaba de ocurrir en territorio ucraniano, es algo fundamental. Es a partir de este hecho realizado por la Federación Rusa, es el entender que esto ocurrió y que no va paso atrás, no tiene paso atrás, algo que nos sirve para darle continuidad, no a este cuento, a esta historia, a esta realidad. Porque si se desconoce la anexión como parte de lo que está ocurriendo, pues no tendríamos los pilares para sostener
la continuidad de lo que está ocurriendo, porque esto es algo real que podría afectar a los ciudadanos de todo el planeta Tierra. ¿Por qué apenas ahora? Porque esta niña la asesinaron en el mes de agosto. ¿Por qué apenas ahora, amigos del canal, este diario, New York Times, publica esta historia? Esta historia que está siendo publicada precisamente a horas o días de que el gobierno de Rusia, de que Dmitry Medvedev y el presidente Vladimir Putin hayan hecho esta advertencia final con respecto a estas regiones, a estas 4 regiones. ¿Qué es lo que están buscando con esta noticia? Están vendiendo un paquete chileno. La idea es la siguiente. El gobierno de Ucrania es tan desorganizado. Su estructura de poder, no hemos podido, los funcionarios de los Estados Unidos, descubrir realmente quién es el que manda en Ucrania. No hemos podido, en ese artículo dicen los miembros de estas agencias de inteligencia, descubrir quién es el que manda en el campo militar, político. Hay grupos al margen, hay grupos de ataque que tienen capacidad de llegar a Rusia. Miren lo que hicieron con esta niña. Y lo podrían hacer con cualquier otro alto funcionario. Es que en Ucrania hay capacidad para realizar ataques encubiertos. Es que el problema con el gobierno de Ucrania es que no se comunican con nuestros centros de mando en los Estados Unidos y hacen y realizan operativos encubiertos sin nosotros saber, porque eso es lo que dice el artículo. Las agencias de inteligencia apenas les informaron que esto ocurrió y inmediatamente llamaron a estos funcionarios de estos sectores del gobierno que tuvieron que ver con este complot y los han amonestado, jalaron las orejas, pero no pueden decir quiénes son en Ucrania. Tampoco pueden decir quiénes son los funcionarios en las agencias de inteligencia de Estados Unidos que recibieron esta información. Hombre, entonces, ¿qué gana uno leyendo este tipo de artículo? Es ahí cuando yo me pregunto, ¿qué busca el editorialista? ¿Qué busca el director del New York Times? ¿Y quién le envió este paquete chileno a este periódico de tanta reputación, The New York Times, para que hiciera esta publicación? Porque claro, miren que esto va en línea con la posición adoptada por Biden, no de enviar soldados de su ejército, de sus regimientos, no enviar HIMARS, no enviar munición para los HIMARS de largo alcance, no enviar aviones. Biden se lava las manos. Nosotros simplemente le estamos ayudando a Ucrania. Simplemente es una ayuda, porque no queremos que pisoteen a un país amigo de los Estados Unidos. Jamás vamos a enviar armamento que atente contra el territorio de Rusia. Jamás lo vamos a hacer. Y lean este artículo. Más aún, lo que ocurrió con esta niña, Dujina, no fuimos nosotros los Estados Unidos. Es que lo que ocurre en Ucrania es que hay unos grupos al margen. Yo digo, ¿cuál es el temor? ¿Y por qué apenas ahora publican este artículo? Porque saben que esta anexión fue algo real. Porque saben la posición de Rusia al respecto. Y también son conocedores desde el comienzo de esta guerra de la existencia de guerrillas en Ucrania, de grupos neonazis, de grupos nacionalistas que, entre comillas, actúan al margen sin garantizar lo que hacen, tener garantía de parte del gobierno o consultar al Comando Supremo de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Eso lo sabe Biden desde el comienzo. ¿Qué está ocurriendo ahora? 8 meses de la guerra. Se está calentando el asunto, porque ahora este hombre, Vladimir Putin, ya puso una línea roja. Como el loco que tiene el palo muy fuerte, el garrote, y le dice a usted, mira, si me pasas esta línea roja, te doy un garrotazo. Fue primero Putin el que puso esta línea roja. Entonces ya Estados Unidos se preocupa porque saben que los habitantes piensan también, se están dando cuenta de lo que ocurre. Que estos grupos al margen de Ucrania pueden atentar contra estas poblaciones recién anexadas y podría iniciarse una respuesta no solamente contra territorio ucraniano, sino existe la posibilidad ya a 8 meses de la guerra de que Putin, que la gente sabe cómo él piensa, misterio total, él no le avisa a la gente cuando va a dar el garrotazo de que esté en peligro parte del territorio de los Estados Unidos. Entonces, esta publicación del día de hoy le muestra a Rusia, miren, señores, nosotros solamente estamos ayudando y todo lo que ocurra a partir de hoy contra esos territorios ya parte de Rusia, no somos nosotros. Estados Unidos jamás haría eso. Increíble cómo han utilizado un medio tan importante como este periódico para, ya están mostrando temor, debilidad, y se metieron en algo que no pensaban que se les fuera a salir de las manos. Este asunto se le salió a Biden de las manos. Está fuera de control y va camino hacia un abismo. Amigos del canal, muy agradecido. No se le olvide las suscripciones que me están consiguiendo en sus barrios, en sus puestos de trabajo. Muchas gracias. Aprender